La escritura es uno de los principales inventos de la historia de la humanidad, puesto que representó una auténtica revolución en algo tan elemental como la transmisión del conocimiento. Pensemos que antes de la invención de la escritura, esa transmisión del conocimiento dependía fuertemente de la tradición oral, mucho más volátil y precaria. Sin embargo, después de la invención de la escritura, dispusimos ya de un soporte material en el que dejar grabada esa información, de forma que pudiéramos trascender la barrera del tiempo, por así decir, lo que supuso un claro desarrollo muchísimo mayor en el conocimiento en general y en particular pues en la tecnología, en la ciencia, en las ideas y en la cultura, en definitiva. Pero, pese a estar muy claro ese sumo impacto de la escritura en la historia y en la humanidad, ¿por qué pararnos a estudiar los sistemas de escritura? O al menos, ¿por qué pararnos a proveernos de una panorámica al respecto de los principales sistemas de escritura y sus principales relaciones filogenéticas o evolutivas de parentesco? Pues bien, obviamente esta pregunta, bueno, admite muchísimas respuestas y lógicamente tienen un cierto grado de subjetividad, pero bueno, sí que me gustaría comentar algunas. Una muy obvia es, quizá muy visceral, que es la tendencia o la inclinación hacia indagar los orígenes, ¿no? Porque la historia de los sistemas de escritura al fin y al cabo incluye el origen de la escritura, ¿no? Y siempre es algo un poco misterioso, pero también muy interesante y pues que viene dado por ese estudio de este pequeño campo. Más quizá en general, incluso incluyendo esto, podríamos hablar de una fascinación por los sistemas de escritura en general los antiguos, puesto que su comprensión o su desciframiento nos permite leer textos que fueron escritos bueno, hace siglos o incluso milenios, ¿no? Textos auténticamente milenarios. Podemos hoy en día bueno, estar leyéndolos teniendo la misma experiencia que tenían pues quienes los escribieron o quienes los leían en aquel tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor es un texto de pues, el Egipto de hace 5.000 años y podemos hoy entender qué es lo que pone, ¿no? Me parece impresionante realmente, ¿no? Y a nivel como experiencial es muy evocador y no sé, muy interesante. Pero, quizá hablando de razones más objetivas o más concretas, o más racionales, um, una muy importante yo creo es que la historia de la escritura, como todas las historias de algo en concreto, son, o representa, mejor dicho, una de las, digamos, columnas vertebrales múltiples de la historia en general. Y en ese sentido ayuda, en conjugación con otras historias de, a formarnos una imagen panorámica, o más o menos profunda según el caso, de ese itinerario global de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que pues es una ventana más a la cronología del mundo, ¿no? En ese sentido me parece también bastante interesante. Y por último, hay una razón que quizá atañe especialmente a este vídeo, que es la de que la historia de la escritura, pese a ser algo relativamente desconocido, porque bueno, a todos nos puede sonar el alfabeto griego, obviamente, o los jeroglíficos egipcios, o a lo mejor alguien pues dice el alfabeto hebreo, también lo conoce así vagamente, pero no es quizá muy habitual tener una panorámica bien consolidada, bien establecida de todos los itinerarios que a lo largo de la historia han pues ido experimentando los diferentes sistemas de escritura. Sin embargo, y aquí está lo interesante, pese a ese desconocimiento más o menos general, hay una gran facilidad para proveernos de esa panorámica. Es decir, es muy sencillo y requiere poco tiempo eh, el formarnos una imagen global de los principales, signifique eso lo que signifique, principales sistemas de escritura y sus principales relaciones de parentesco, ¿no? Me parece que es algo muy sencillo, ¿no? Y es un poco lo que voy a intentar hacer en este vídeo. Así que, pues bueno, espero que os guste y nada, allá vamos. A la hora de hablar del origen de la escritura, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que no fue único. Es decir, no hubo un origen de la escritura en un lugar concreto, en un momento concreto, sino que más bien hubo varios orígenes de la escritura. Es decir, tenemos constancia de la aparición de sistemas de escritura en diversos lugares, en diversos momentos, sin que sepamos que haya predecesores, ¿no? Entonces,
podríamos hablar pues de varios orígenes, ¿no? Independientes. Pero, no obstante, podemos hablar de 4 grandes o principales orígenes de la escritura. Obviamente hubo más de 4, lo que pasa es que hay algunos en los que, pues bueno, a lo mejor aparece un sistema de escritura, pero perece al cabo de poco tiempo, no trasciende a más, lo que fuera. Entonces, en cualquier caso, lo importante es tener en cuenta, o tener en mente que hay 4 grandes orígenes de la escritura. Bien, ¿cuáles son estos 4? En primer lugar está el llamado creciente fértil. Esta expresión designa una región que incluía Egipto, Mesopotamia y algunos territorios cercanos, lo veremos dentro de un momento, pero bueno, el creciente fértil, ¿no? Y luego los otros 3 son Grecia, China y Mesoamérica. ¿Vale? Esos 4 son los grandes lugares o los principales lugares en los que la escritura aparece, sin, insisto, predecesores que sepamos, ¿no? Bien, con respecto a las fechas, que ahora comentaremos con más detalle, es importante tener en cuenta que no pueden ser sino aproximadas, puesto que hay limitaciones obvias en su medida, ¿vale? En general, cualquier objeto arqueológico que se date va a tener un cierto error en esa datación, ¿no? Es inevitable. Y además, más notablemente del caso de sistemas de escritura, eh, los, digamos, registros paleográficos que conservamos no representan todo lo que se escribió, puesto que obviamente pudo haber textos que no hayan llegado a nuestros días. Entonces, quién sabe cuándo exactamente surgieron esos sistemas. En ocasiones, en algunos, sobre todo si no son los originarios, sí que se puede más o menos intuir o incluso a veces más o menos precisar. En algunos casos se sabe la fecha exacta porque por algún motivo extraño fue algo muy determinado en el tiempo, pero en general, y sobre todo en el caso de los sistemas primigenios, podríamos decir, de esos 4 orígenes de la escritura, siempre hay una incertidumbre, de alguna manera, porque, insisto, no sabemos si antes de lo que conservamos más antiguo, del texto más antiguo que tenemos, hubo alguna cosa más, pero que simplemente no se ha conservado, ¿no? Entonces, siempre hay ese error, ese margen de incertidumbre. Pero bueno, aún así, obviamente, pues se habla de ciertas fechas aproximadas y luego ya, pues si alguien tiene especial interés en precisar con exactitud dónde o cuándo exactamente, ¿no?, aparece ese sistema, pues ya puede investigar por su cuenta fuentes más técnicas. En cualquier caso, vamos a explorar un poco esa cronología de los primeros o los sistemas de escritura originales. La escritura aparece por primera vez en el creciente fértil, que es aproximadamente la región sombreada en el mapa. Esto sucede en torno al 3100 a.C. y ocurre simultáneamente en 2 regiones, en Egipto, ubicado en la zona africana del creciente fértil, y en Mesopotamia, situada en la región asiática. El siguiente origen principal de la escritura lo encontramos en Grecia, donde la expresión escrita florece alrededor del 2000 a.C. A continuación, tenemos el origen correspondiente a China, donde el formato escrito se remonta al menos hasta el 1200 a.C. Por último, ya en el continente americano, tenemos el origen de la escritura en Mesoamérica, que podemos fechar muy orientativamente cerca del año 300 a.C. Estos 4 focos representan las regiones donde surgieron lo que podríamos llamar sistemas de escritura originales o primigenios. Estos sistemas de escritura poseen, sin embargo, importantes diferencias en términos de los descendientes actuales que han dejado o que no han dejado. Por ejemplo, hay varios de estos orígenes que representan linajes ya extintos de sistemas de escritura, es decir, no tienen ningún descendiente vivo en la actualidad. Es el caso de Mesopotamia, Mesoamérica y Grecia. Esto último quizá os sorprenda, pero el alfabeto griego no desciende, que sepamos, de los sistemas originarios griegos, sino que proviene de los egipcios. Bien, aún así, pese a que Egipto y China sean en esencia los padres, digamos, de todos los sistemas de escritura actuales, tienen importantes diferencias entre sí, porque la inmensa mayoría de sistemas de escritura del presente
se derivan de los originarios egipcios, mientras que la escritura que surgió en China ha dado muchos menos descendientes. Lo que pasa es que al ser el país asiático pues tan sumamente poblado, tiene muchos usuarios, pero no hay tantos diferentes sistemas de escritura derivados del chino. Bien, esto lo exploraremos ahora enseguida, yendo origen por origen, aunque el que más nos va a interesar, como digo, es el caso egipcio, y es al que más tiempo le dedicaremos en lo que resta del vídeo. Pero antes vale la pena hacer una breve nota que nos va a resultar bastante útil a la hora de comparar diversos sistemas de escritura, que tiene que ver con los tipos de signos que un sistema de escritura puede contener. Simplificadamente, podemos dividir los símbolos, los caracteres, los signos de un sistema de escritura en fonogramas por un lado y logogramas por otro, o al menos los posibles símbolos. No todos los sistemas de escritura tienen por qué tener ambos. Los fonogramas son símbolos que remiten a fonemas, son símbolos que representan un cierto sonido o conjunto de sonidos, pero que no tienen en sí mismos un significado. Por ejemplo, en el alfabeto latino, tal y como se emplea en castellano, la A sería un fonograma, porque representa el sonido A, pero en principio no tiene por qué significar nada y simplemente puede estar dentro de una palabra y ya está. O en sistemas de escritura japoneses, por ejemplo en el hiragana, pues el carácter ma representa una sílaba, dos fonemas en este caso, pueden ser varios, en este caso son dos, pero no tiene en sí mismo, en general, un significado, sino que de nuevo puede formar parte de otras palabras que incluyan esa sílaba. Tiene un valor puramente fonético. Ahora bien, ¿qué pasa con los logogramas? Pues por ejemplo, en la escritura china esto ocurre con frecuencia. Es el caso del siguiente carácter. Este carácter se pronuncia go, pero tiene en sí mismo el significado de perro. No simplemente es un conjunto de fonemas, sino que tiene un contenido semántico, tiene un significado intrínseco. Perro. En egipcio también pasa en ocasiones, no siempre, por supuesto, y puede uno encontrar pues signos como el siguiente, que se lee per y significa en sí mismo casa. Bien, esta división entre o en fonogramas y logogramas es simplificadora. En la práctica la cosa es mucho más compleja, puesto que pueden aparecer símbolos que en ocasiones funcionan como fonograma y en ocasiones funcionan como logograma. También puede haber incluso logogramas que no se pronuncien y que simplemente le den cierto carácter a la frase, indiquen algo sobre el significado contextual, pero no tengan un contenido fonético asociado, y en fin, pueden ocurrir muchas otras variaciones. Pero yo creo que grosso modo esta distinción, pese a sus limitaciones, es útil, por lo menos al nivel del que vamos a hablar sobre sistemas de escritura, y es la que vamos a emplear a lo largo de este vídeo. Bien, comenzamos ahora nuestra revisión o nuestro relato algo más detallado sobre esos 4 principales orígenes de la escritura. Aún así, los comentaremos muy brevemente para centrarnos sobre todo, como ya he comentado antes, en el caso de los sistemas de escritura egipcios, por su particular relevancia al haber dado lugar a la gran mayoría de sistemas de escritura actuales. Pero bien, empezaremos en todo caso por el principio cronológicamente hablando, que es el caso del creciente fértil. En el creciente fértil la escritura aparece a finales del cuarto milenio antes de Cristo, y podríamos decir en torno al 3100 antes de Cristo, pero bueno, ya sabemos que esto es aproximado. Sucede que tanto en Egipto como en Mesopotamia parece que la escritura surge más o menos a la vez. Claro, esto es algo sospechoso de alguna forma, puesto que son territorios relativamente próximos, y claro, si surge al mismo tiempo la escritura, pues siempre se ha comentado la posibilidad de que hubiera ciertos intercambios, ciertas influencias, no sé si tanto como para decir que se originó la escritura en un sitio y derivó al otro, pero sí que como que quizá hubo cierta influencia. Es una cuestión hasta donde yo sé abierta, pero bueno, a nosotros tampoco nos interesa tanto
ese nivel de detalle y vamos en principio a hablar de la escritura tal y como se origina en Mesopotamia y la escritura tal y como se origina en Egipto, pese a que de alguna forma he englobado ese doble origen en una especie de único origen que sería la escritura en el creciente fértil. Pero bueno, esto es una sutileza, una cierta ambigüedad que ahora mismo no viene muy al caso el tema de esclarecerla, porque tampoco se conoce con detalle. Bien, total, que Mesopotamia y Egipto. Empecemos, por ejemplo, por Mesopotamia. La escritura aparece en Mesopotamia en torno al 3100 a.C., con lo que se denomina protocuneiforme sumerio. Este nombre alude claramente a la escritura cuneiforme, típicamente mesopotámica y caracterizada por sus muescas en forma de cuña, algo así como triángulos alargados o puntiagudos. El término protocuneiforme hace referencia a una primera fase de esta escritura, que todavía conserva algunos trazos más complejos o incluso algunos dibujos más propios de sistemas gráficos anteriores que no llegaban a ser escritura propiamente dicha. Este protocuneiforme sumerio irá evolucionando durante la primera mitad del tercer milenio a.C. hacia lo que ya se llamará cuneiforme sumerio, un sistema compuesto de caracteres logográficos y silábicos que se empleaba para escribir la lengua sumeria. La escritura cuneiforme se simplificaría gráficamente cada vez más y la versión original sumeria derivaría en otra también muy relevante, el cuneiforme acadio. Este cuneiforme acadio es particularmente importante porque de él derivan todos los sistemas cuneiformes posteriores, ninguno de los cuales sobrevive hoy, pues todos los sistemas de escritura mesopotámicos fueron progresivamente extinguiéndose hasta desaparecer por completo a principios del primer milenio. Ahora daremos una brevísima pincelada del origen de la escritura en Egipto, sin entrar en mucho detalle porque ya exploraremos con más profundidad todo lo que es el linaje egipcio de sistemas de escritura más adelante. Así que ahora meramente indicar cómo se origina y poco más. Los primeros registros paleográficos egipcios conocidos datan de alrededor del 3100 a.C., esencialmente sobre la misma época que los mesopotámicos. Es el caso de la conocida paleta de Narmer, que aparece en esta imagen, que en principio puede parecer un mero artefacto artístico, pero que, al prestar atención a los detalles, revela signos que parecen ser más bien anotaciones y no tanto elementos de la escena representada. Estos signos han sido interpretados como jeroglíficos. En todo caso, es en torno al 2800 a.C. cuando comienzan a aparecer registros de un sistema jeroglífico plenamente desarrollado, con signos tanto logográficos como fonográficos, datando de esta época las primeras frases conservadas en esta escritura. Del resto de la evolución de los sistemas de escritura egipcios hablaremos más adelante. Más o menos con la transición al segundo milenio antes de Cristo, alrededor del 2000 antes de Cristo, podríamos decir, aparece la escritura en la isla de Creta, representando el origen griego de la escritura, que no tiene nada que ver con el alfabeto griego, como hemos comentado antes y volveremos a remarcar más adelante. Es decir, el alfabeto griego no deriva de los sistemas de escritura cretenses, sino que tiene un origen independiente, que es egipcio. Bien, en todo caso, vamos a explorar un poco el origen de estos sistemas cretenses y cómo fueron evolucionando y a dónde fueron a parar. Sobre el 2000 a.C. aparecen en Creta los llamados jeroglíficos cretenses, un sistema todavía no descifrado. Quizá de ellos deriva otro sistema cretense que surge hacia el 1800 a.C. Es el llamado lineal A, un sistema que ha sido descifrado solo parcialmente. Tanto los jeroglíficos cretenses como el lineal A son sistemas logográficos y silábicos, y se cree que se empleaban para expresar una misma lengua de la que poco sabemos y a la que se suele referir como lengua minoica. Cerca del 1450 a.C. aparece un tercer y último sistema de escritura cretense, que sí está completamente descifrado. Se trata del lineal B. Derivado del lineal A y compartiendo con este y con los jeroglíficos cretenses el carácter tanto logográfico como silábico, se empleaba en cambio para expresar la variedad más antigua conocida de la lengua griega, el griego micénico. El lineal B parece desaparecer en torno al 1200 a.C.,
mientras que los primeros registros del alfabeto griego no aparecen hasta el 900 a.C. Además, el alfabeto griego desciende claramente del alfabeto fenicio, por lo que pese a que tanto el lineal B como el alfabeto griego se empleasen para describir la lengua griega, no están relacionados que sepamos. Los únicos posibles sistemas derivados del lineal B son los silabarios empleados en Chipre desde cerca del 1550 a.C. hasta alrededor del 400 a.C. Son los llamados silabario chiprominoico y silabario chipriota. Su desaparición puso fin al linaje de sistemas de escritura de origen griego. Los primeros registros paleográficos de los que disponemos en China, que incontestablemente reflejan una escritura propiamente dicha, datan de aproximadamente el 1200 a.C. y contienen lo que se ha llamado escritura en huesos oraculares, que es básicamente la primera versión conocida de la escritura china. La escritura en huesos oraculares fue progresivamente evolucionando hasta que la escritura china adoptó su forma moderna. Es importante recordar que de la escritura china derivan los sistemas de escritura japoneses y que este linaje de sistemas representa buena parte de los usuarios de la actualidad, aunque es solo una pequeña fracción de los diferentes sistemas de escritura. Por último, el caso de Mesoamérica es algo diferente a los anteriores, puesto que representa el origen de la escritura en todo el continente americano, a diferencia de los otros casos que se ubicaban todos en Eurasia. Además, tiene una diferencia más importante si cabe, que es lo tardío de su aparición, puesto que la escritura en Mesoamérica aparece en torno a la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, más o menos en torno al 300 a.C., aunque hay bastante margen de error, pero vamos, es una fecha bastante tardía, casi con un milenio de diferencia con respecto a los otros sistemas de escritura que se desarrollaron originariamente, o al menos respecto al más tardío de ellos, que es el de China en torno al 1200 a.C., como ya hemos comentado. En Mesoamérica, las escrituras más antiguas conocidas son la escritura istmica, o también llamada epiolmeca, y la más conocida, escritura maya. Estas escrituras subsistieron hasta 1550, que es cuando la escritura maya desapareció definitivamente durante la conquista española de los territorios mayas, siendo el sistema de escritura primigenio y milenario que más recientemente se ha extinguido. Ninguno de estos sistemas tiene descendientes conocidos. Ahora que ya hemos revisado con cierto detalle los diferentes orígenes de la escritura, podemos centrarnos en el que más nos interesa, que es el egipcio. Cuando hablamos de escritura egipcia, siempre vale la pena hacer un comentario al respecto de un típico mito o un error común que tiene que ver con los jeroglíficos egipcios, o el sistema jeroglífico, o el egipcio jeroglífico, como se quiera llamar. El error es el siguiente. Consiste en considerar que los jeroglíficos son meros dibujos que simplemente representan conceptos, ideas o incluso aquello que se refleja en su propio aspecto gráfico, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. O sea, los jeroglíficos egipcios no son simplemente formas que aluden a conceptos o a objetos, sino que son un sistema de escritura propiamente dicho y como tal tiene que ser capaz de reflejar toda la complejidad de una lengua, en este caso la lengua egipcia. Es decir, que los jeroglíficos tienen que poder codificar cada una de las frases posibles en lengua egipcia. ¿Vale? Esto es muy complejo. No se puede conseguir simplemente con un puñado de símbolos que aluden a conceptos o que evocan objetos, sino que los jeroglíficos tienen, aparte de algunos signos que sí que funcionan de esa forma, muchos otros que son puramente fonográficos, son fonemas o pues aluden a conjuntos de fonemas, ¿vale? Y luego tienen, pues como hemos dejado de intuir antes, signos que a veces funcionan como logogramas, aluden a conceptos, pero en otras ocasiones remiten a sonidos. Y bueno, tienen toda una diversidad de tipos de símbolos que es bastante rica, es muy interesante, pero no es
ese panorama simplista que a veces parece desde fuera, ¿no? Y luego la otra nota que hay que mencionar es que no hay un sistema de escritura egipcio, sino que hay varios sistemas de escritura egipcios. Los jeroglíficos son uno, pero ni siquiera eran el más empleado en la época. Esto es lo que veremos a continuación, haciendo un repaso de los sistemas de escritura egipcios y qué papel han jugado en todo ese linaje de sistemas de escritura de raigambre egipcia. La lengua egipcia dispuso de representación escrita durante varios milenios, lo que naturalmente conllevó una evolución de sus sistemas de escritura a lo largo del tiempo. El más conocido de estos sistemas de escritura son los jeroglíficos egipcios, pues eran en buena medida reservados para usos monumentales y sagrados, siendo una escritura habitualmente esculpida, grabada o incluso pintada en soportes duros como muros o estatuas, lo que facilitó su conservación con el paso del tiempo. Sin embargo, los jeroglíficos egipcios no eran el sistema de escritura más usado en el antiguo Egipto. Este lugar lo ocupaba el llamado hierático, una versión cursiva de los jeroglíficos egipcios empleada para usos literarios y administrativos, y escrita frecuentemente sobre papiro. Ambas escrituras coexistieron desde sus orígenes comunes hacia el año 3100 a.C. hasta su desaparición a lo largo de los años 250 a 400. En torno al 650 a.C. aparece una nueva variedad de la lengua egipcia, el egipcio demótico, y con ella un nuevo sistema de escritura, el demótico. Se trata de una escritura también cursiva, aún más estilizada que el hierático, que pasa a emplearse para todos los usos salvo los sacros, lugar al que desplaza a los jeroglíficos egipcios y al hierático. El egipcio jeroglífico, el hierático y el demótico coexistieron hasta que fue progresivamente cesando su uso, cerrándose este capítulo de la historia de la escritura con el ocaso del demótico alrededor del año 450. El egipcio jeroglífico y el hierático, no obstante, tendrían importantes descendientes más allá de las lenguas egipcias, que marcarían profundamente el curso de la historia de la escritura. De los primeros sistemas de escritura egipcios, el jeroglífico y el hierático, y quizá especialmente de este último, parece derivar un sistema de escritura que representa el eslabón entre los sistemas egipcios y el fenicio, que será tan importante en la especiación, por así decir, de todos los sistemas de escritura actuales. Este eslabón intermedio es el que se conoce como protosinaítico. El protosinaítico es un sistema de escritura descubierto en varias inscripciones halladas en la península del Sinaí, en Egipto, datadas de entre 1800 y 1500 a.C. Se trata de un abyad o alfabeto consonántico, esto es, un alfabeto que no refleja directamente las vocales en su escritura. Es además el primer abyad conocido y, en sentido amplio, el primer alfabeto, aunque no se ha descifrado más que muy fragmentariamente. La evolución de los sistemas de escritura egipcios, tan complejos, tan ricos y sofisticados, en algo así como alfabetos, se consolida con la aparición de un sistema que a todos seguro que os resulta conocido. Se trata de nada menos que el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio aparece alrededor del 1050 a.C. en la costa oriental del mar Mediterráneo, y como el protosinaítico es un abyad, aunque a diferencia de aquel, está completamente descifrado. Esto lo convierte en el primer alfabeto en sentido amplio que hemos logrado descifrar. El alfabeto fenicio, usado hasta cerca del año 250 para la escritura de la lengua fenicia, es el origen de la inmensa mayoría de sistemas alfabéticos actuales, conectándolos así con Egipto, tal y como se ilustra en el siguiente diagrama. El alfabeto fenicio es de suma importancia en el contexto de los sistemas de escritura y su evolución, puesto que de él derivan esencialmente todos los sistemas alfabéticos de la actualidad. Esta evolución se desarrolló a través de dos principales ramas. La primera, la digamos rama occidental, a través del alfabeto griego, y la segunda, la rama próximo oriental, a través del alfabeto arameo. Estas dos grandes ramas son las que vamos a examinar a continuación. Contamos con registros paleográficos que muestran que hacia el 900 a.C. el pueblo griego hizo una adaptación del alfabeto fenicio a su lengua,
con la notable variación de emplear algunas de las consonantes fenicias para expresar sonidos vocálicos griegos. Nacía así en Grecia el alfabeto griego, primer alfabeto verdadero que representaba todos los fonemas de la lengua, a diferencia del abyad fenicio, que solo representaba consonantes. En torno al 700 a.C., la civilización etrusca llevaba al menos 2 siglos ocupando territorios septentrionales y occidentales de la península itálica, la cual desde hacía unos 50 años había empezado a ser ocupada en su zona sur por colonias griegas. Entre la variada influencia griega que recibieron los etruscos se incluye una adaptación del alfabeto griego, que es lo que se conoce como alfabeto etrusco, empleado para escribir la lengua etrusca hasta cerca del 100 a.C. De este alfabeto etrusco se derivaría en la antigua Roma el alfabeto latino, alrededor del 600 a.C. Es en la actualidad el sistema de escritura más empleado con gran diferencia, contando hoy con un amplio número de pequeñas variaciones regionales llamadas extensiones que lo amplían modificando algunos grafemas o añadiendo diacríticos, ligaduras o préstamos de otros alfabetos. Del alfabeto griego derivan, además, otros importantes sistemas de escritura por vías alternativas a la etrusca, de los que cabe señalar los alfabetos eslavos, de aparición mucho más tardía. El más temprano de estos últimos es el alfabeto glagolítico, de creación atribuida a Cirilo y Metodio, dos hermanos bizantinos misioneros que tenían por objeto traducir la Biblia al antiguo eslavo eclesiástico, sobre los años 862 u 863 en Europa central. La mayoría de los signos de este alfabeto glagolítico derivan de letras del alfabeto griego. Probablemente el más importante y conocido de los alfabetos eslavos derivados del alfabeto griego sea el alfabeto cirílico, creado en Bulgaria en torno al año 893, y que también incorpora algunos grafemas del alfabeto glagolítico. El alfabeto cirílico se emplea extensivamente para la escritura de lenguas eslavas, ruso, búlgaro, ucraniano, serbio, y algunas otras como el mongol o el kurdo. El siguiente diagrama reúne los principales sistemas alfabéticos derivados del alfabeto fenicio a través del alfabeto griego. Esto es, reúne los derivados occidentales del alfabeto fenicio. Estos pueden agruparse en sistemas de origen mediterráneo, en rojo, y en sistemas eslavos, en azul. Si el alfabeto griego es responsable de la aparición de buena parte de los sistemas de escritura de Occidente más empleados en la actualidad, el mismo papel en Oriente Medio lo juega el alfabeto arameo. Derivado del alfabeto fenicio alrededor del 800 a.C. por el pueblo arameo en la Mesopotamia de aquel momento, el alfabeto arameo es, no obstante, un abyad, como lo serán varios de sus derivados. Se usó antiguamente para escribir las lenguas aramea y hebrea, entre otras, y subsistió hasta cerca del año 600. El más famoso descendiente directo del alfabeto arameo es el alfabeto hebreo, que surgió en torno al 150 a.C. por un proceso de cuadratura que el pueblo judío aplicó sobre el sistema de escritura original. El uso principal de este abyad es, naturalmente, la escritura de la lengua hebrea. De los descendientes indirectos del alfabeto arameo, el más conocido es, sin duda, el alfabeto árabe, que deriva del primero a través del llamado alfabeto nabateo. El alfabeto árabe aparece en territorios como Jordania o Siria en torno a los años 350 a 500 y se emplea exclusivamente para la escritura de la lengua árabe. Un importante linaje de sistemas de escritura derivados del alfabeto arameo es la llamada familia brámica de abúgidas. Una abúgida es, a grandes rasgos, un silabario con fuerte regularidad, en el sentido de que los signos para cada sílaba pueden más o menos construirse a partir de componentes consonánticos y vocálicos. Pues bien, la familia brámica de abúgidas comienza con el brahmi. El brahmi es un sistema que surge en el sur de Asia, cerca del 250 a.C., y que dará lugar a la gran mayoría de sistemas de escritura que se desarrollen en esa región geográfica. Del brahmi descienden numerosos abúgidas que incluyen ejemplos ampliamente usados en la actualidad, tales como el devanagari, usado en varias lenguas de India, incluyendo el sánscrito, el hindi o el nepalí, el alfabeto telugu, usado en la lengua telugu y también en la escritura del sánscrito,
el alfabeto birmano, usado para escribir el idioma birmano, o incluso el silabario Inuktitut, propio de las lenguas esquimales inuit. El siguiente diagrama reúne los principales sistemas alfabéticos derivados del alfabeto fenicio a través del alfabeto arameo, esto es, reúne los derivados próximo-orientales del alfabeto fenicio. Estos pueden agruparse en abyads empleados en lenguas semíticas y en abugidas empleados principalmente en lenguas indoarias. Con todo lo dicho hasta aquí, yo creo que ya podemos tener una panorámica considerablemente completa y considerablemente precisa de los sistemas de escritura a lo largo de la historia, ¿vale? De los principales sistemas de escritura y de su evolución y sus parentescos. Aún así, me gustaría recalcar 3 aspectos clave que son los que más me gustaría que recordaseis al haber visto este vídeo. En primer lugar, que la escritura no tiene un origen único, sino que tiene múltiples orígenes. En segundo lugar, que dentro de esos múltiples orígenes, o de los múltiples linajes que representan esos múltiples orígenes, el más importante es el asociado a Egipto, porque de él derivan casi todos los sistemas de escritura de la actualidad. Y en tercer lugar, me gustaría que os quedaseis con una cierta panorámica de ese linaje de sistemas de escritura que tiene su origen en Egipto. Para cerrar, simplemente decir que, lógicamente, lo que he expuesto en este vídeo es simplemente lo más importante, es una panorámica, pero naturalmente hay muchos otros sistemas de escritura, el ámbito es mucho más complejo, tiene mucha más riqueza, hay controversias y, en fin, hay muchas más historias, y en ese sentido, pues bueno, a quienes os haya interesado especialmente, os animo a indagar más por vuestra cuenta y, por supuesto, a dejarme cualquier comentario o cualquier duda o lo que sea, allá donde consideréis oportuno. Y por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado algo idealmente y nada, pues nos veremos en algún otro vídeo de algún otro tema en algún otro momento.